algunas de esas visitas ya prácticamente no se presentan como visitas porque las vemos como nuestras, ¿no? Tal es el caso de nuestra familia Vázquez. Y la verdad, yo siento mucha felicidad cuando llega gente nueva a nuestra iglesia. Así que a estos hermanos, a estas hermanas que están con nosotros, en nombre de esta iglesia les ofrecemos un fuerte y caluroso abrazo. Siéntanse en su casa, en su iglesia, siéntanse bienvenidos, nos honran ustedes con su presencia. Y qué bueno es que estemos juntos aquí alabando el nombre de nuestro Dios. Saben, hay algo de lo cual les quiero hablar en esta hora. Y a manera de introducción sobre eso que vamos a hablar, quisiera decirles que a mí siempre me ha gustado estudiar. Bueno, desde que entré a estudiar teología se despertó eso en mí. Estudiar los diferentes fenómenos sociales que han impactado a nuestra sociedad o a nuestras sociedades a lo largo de la historia. Apasionantes, por cierto. Uno puede ver cómo las sociedades avanzan, cómo las sociedades en su andar descartan, cómo las sociedades en su andar adquieren y se van acomodando a situaciones que puedo decir que tienen que ver inclusive con el estilo o el instinto de supervivencia. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos la llamada Revolución Francesa que se consolidó finalmente en 1798, pero ya 10 años antes venía gestándose y venía dándose en Francia. ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? ¿Y qué finalmente logró la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, entre otras cosas, acabó con un estado clerical en Francia. Me refiero a un estado clerical, un estado dominado por la iglesia, en ese caso la católica, que era la que gobernaba realmente toda Europa y parte de África e inclusive Asia, aunque ya en Oriente se había dado lo que se llamó el cismo de Oriente en el año 1050, que la iglesia católica se dividió en dos, entre la occidental, que está anclada en Roma, el Papa, y la oriental, con el patriarcado. Pero ¿por qué se da la Revolución Francesa? Estaban obstinados del yugo católico, estaban cansados de que a nivel religioso se le dictaran las normas, inclusive las normas sociales, las normas civiles. Inclusive cuando venía un nuevo rey, era el Papa el que daba la venia, el que colocaba la corona, el que daba la bendición, y si el Papa no daba eso, no había nada. Por eso se dio la Revolución Francesa. Hubo una explosión social, una explosión que dio al traste con el Estado clerical. Y a partir de ahí se estableció lo que se conoce como el Estado laico. Fue Francia el primer país de Europa que dijo: aquí no va a gobernar ninguna iglesia, aquí va a gobernar un Estado, y se dio lo que se llama la separación de iglesia-Estado, que es muy saludable y se mantiene hasta hoy en nuestro tiempo. Cuando usted vea que el Estado se une a la iglesia, preparémonos, porque vienen los últimos acontecimientos que narra el Apocalipsis y Daniel acerca de la persecución, por ejemplo. ¿Qué va a traer la persecución al cristianismo? La unión de iglesia y Estado. Y eso era lo que había en tiempos de Francia, de la Revolución Francesa, previa a la Revolución Francesa. Eso fue un ejemplo nada más. Pero vean este ejemplo que les voy a dar, que es actual. Y usted lo puede buscar en internet.
se habla de generaciones. Se ha categorizado a la sociedad en el último siglo por clases. Se habla de la generación X. Se habla de los millennials. Y resulta que hoy día, ¿cómo se llama la actual? La actual, ¿sabe alguien? La Z, la generación Z. Hay una particularidad en la generación Z. ¿Y qué es lo que es eso? Manifestaciones sociales, tal como la Revolución Francesa. Manifestaciones sociales. Es decir, son síntomas que la sociedad da de algo que está pasando. Y resulta que una de las características de la generación última, y eso está datificado, si se entiende esa palabra, hay datos, hay estadísticas, porque estos son fenómenos sociales medibles. Una de las características de esta última generación joven es que creen en Dios. Mira lo que estoy diciendo. Creen en Dios, pero prefieren no asociarse a círculos eclesiásticos. ¿Se entiende lo que acabo de decir, verdad? Esta generación dice, sí, creemos en Dios. No son ateos. No se declaran ateos. Se declaran creyentes. Creen en Dios. Pero prefieren creer en Dios desde sus casas, no en la iglesia. Eso es una manifestación de la sociedad. Lo estoy inventando. Y yo quisiera, a mí que como les dije al principio, me gusta y me ha gustado entender los procesos sociales. Yo quiero saber por qué la última generación, la generación actual, cree en Dios, pero no quiere tener asociaciones eclesiásticas. ¿Qué ha llevado a la última generación a pensar de esta manera? Creo tener la respuesta. Humildemente creo tener la respuesta. Bíblicamente creo tener la respuesta. Y es lo que es el tema de hoy. Bíblicamente, ¿por qué está pasando eso? Y lo primero que quiero leer para ustedes fue la lectura, bueno, que se tuvo, la lectura bíblica, ¿no? Que está en Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, ¿de quién éramos enemigos, por cierto? Según la Biblia, según Pablo. ¿De quién éramos enemigos? De Dios. ¿A alguien aquí le gustaría ser enemigo de Dios? Pero eso éramos. Eso éramos. Toda la raza humana. Enemiga de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿a través de qué? De la muerte de su Hijo. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos queridos, y ahora me adentro a lo que quisiera mencionarles. Cuando nosotros revisamos la historia cristiana, nos damos cuenta de algo insólito. Nosotros tenemos la concepción falsa, muchas veces, que antes del Pentecostés, la iglesia estaba odiándose entre sí, habían problemas. Pero después del Pentecostés, 50 días después de que Jesús ascendió al cielo, todo fue perfecto. Todos se la llevaban bien, perfectamente. No habían problemas. Y saben que eso no es cierto. Eso, cuando uno rastrea la historia, se da cuenta de que estamos lejos de la realidad si pensáramos de esa manera. No es cierto. No es cierto que eso fue así. A veces los cristianos, y estoy hablando de los cristianos inmediatamente después del Pentecostés, tuvieron situaciones tensas en algunas ocasiones. La Biblia, el Nuevo Testamento, registra ocasiones en las que la cuerda se tensó. Y no se tensó en el hermanito fulano y en la hermanita fulana, sino entre el apóstol fulano y el apóstol fulano. Entre líderes supremos de la iglesia en esa ocasión. Sin embargo, en la historia cristiana de esa época en especial, también vamos a encontrar no solamente que hubo conflictos, los hubo,
pero que esa gente supo aplicar principios bíblicos que por la gracia de Dios les ayudaron a superar todos sus conflictos. Estos principios, mis hermanos, son extremadamente valiosos para la iglesia actual. ¿Ustedes creen que en nuestras iglesias actuales hay conflictos algunas veces? ¿Ustedes creen que algunas veces hay abuso de autoridad en nuestras iglesias? Algunas veces. ¿Algunas veces creen ustedes que hay rivalidad entre nosotros? ¿Algunas veces creen ustedes que hay diferencias tan marcadas que preferimos separarnos entre nosotros? Claro que sí. Por eso conviene entonces revisar los principios que fueron útiles para aquella sociedad primitiva. Recuerden que vamos a responder juntos dar una respuesta. ¿Por qué los jóvenes de la última generación creen en Dios pero no quieren estar en la iglesia? Vamos para allá. Estos principios, hermanos, revelan resultados positivos para poder enfrentar, para poder abordar. Porque hay algunos que piensan en la evasión del problema como forma de solución. Y esto es totalmente errado también. Un problema que usted no aborde, un problema que usted no encare, será un problema que se va a añejar, se va a engusanar, se va a podrir. Y va a ser peor, como un cáncer, como un tumor, que si no es extirpado se va a regar por el cuerpo y va a ser metástasis. Así que la evasión no fue parte del plan de abordaje de aquella iglesia a los problemas existentes. Tú no vas a ver que hubo evasión, no evadieron el problema fue enfrentado. Así que, si hay algo que debemos entender nosotros, y quizá por eso entendamos a la última generación que cree en Dios pero que no quiere relacionamiento eclesiástico, si hay algo que nosotros debemos entender, es que las relaciones humanas, ojalá usted pueda grabar esto, ojalá usted pueda entender esto, ojalá usted pueda guardar esto que voy a decir. Las relaciones humanas, hermanos, impactan nuestra unidad en Cristo. ¿Qué acabo de decir? Las relaciones interpersonales, las relaciones humanas impactan sí o sí, impactan en nuestra unidad en Cristo. Impactan. Así que el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, implica no solamente acercar a las personas con Dios, pero la obra complementaria del Espíritu Santo es acercar los unos a los otros. Porque si los unos a los otros no se acercan a quien vemos, imposible será que nos acerquemos y nos hagamos unidad con Cristo en Jesús, con Dios en Jesús. Así que para que haya unidad en Cristo, tiene que haber unidad entre nosotros. Yo le leí a un pastor, el nombre, se me fue el nombre, amigo, escribió, él fue pastor porque decidió por su salud, oigan lo que estoy diciendo, por su salud física decidió renunciar al ministerio, el ministerio oficial, el ministerio denominacional, tal cual. Sigue siendo un ministro de Dios, pero no ejerce en una iglesia. Y él decidió, no voy a dar el nombre, él decidió por cuenta propia hacer eso porque los conflictos con la iglesia que tenía lo estaban matando, literalmente. Cayó en una crisis nerviosa y esa crisis nerviosa impactó sus órganos, su corazón. El médico le dijo, a menos que usted cambie su rutina, a menos que usted cambie su cosmovisión, a menos que usted haga cambios sustanciales en cuanto a lo que está viviendo actualmente, usted se va a morir muy pronto. Y el hombre renunció.
¿Por qué renunció? Por los problemas que había. Y él dice en uno de sus libros, porque escribió, él dice que todos nosotros en la iglesia, incluyendo por supuesto los pastores, porque no somos de Marte, todos somos de aquí. Todos nosotros somos, escucha esto, recipientes emocionales. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es un recipiente, hermano? ¿Qué es un recipiente? Algo que está recibiendo y está conteniendo. Yo no conozco la historia de ustedes y ustedes tampoco la mía. Pero todos somos contenedores emocionales que hemos recibido desde el día en que nacimos. Cargas emocionales muchas veces demasiado tóxicas. Algunos de los presentes quizás tuvo una niñez tóxica, una niñez abusada. Algunos de ustedes quizás esté hablando para alguien que fue acumulando en su adolescencia, en su juventud, abuso psicológico, que fue acumulando choques, que fue acumulando maltratos. Así que, cuando nosotros decimos, y yo voy a decir esto con toda responsabilidad, cuando nosotros decimos que venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios, esa es una media verdad. Porque es cierto, todos hemos venido. Si yo les pregunto, ¿a qué hemos venido, hermanos? A encontrarnos con Dios. Pero usted no está siendo lo suficientemente honesto. Porque todos los que nos encontramos aquí, habiendo sido recipientes emocionales, que hemos tenido que contener situaciones negativas y tóxicas en la vida, nosotros, la mayoría, llegamos a la iglesia, sí, para buscar a Dios, pero sobre todo llegamos a la iglesia para encontrar una familia. Venimos maltratados, venimos con, como está ese corazón, mira, si lo logran ver, maltratado, con curitas, con un corazón destrozado, porque el mundo nos ha hecho daño, porque el mundo nos ha dañado, porque el mundo nos ha ofendido, porque nos ha maltratado. Y es cierto, hemos venido a buscar a Dios, pero si hay una necesidad entre nosotros, es la necesidad de la sana, de la santa, de la bonita convivencia entre nosotros como familia de Dios. Mira, yo mismo he dicho desde el púlpito, desde acá, hermano, no importa cómo te vean, no importa cómo te traten, tú vienes por Cristo nada más. Y eso es cierto. Pero vamos a estar claros. Qué bonito sería que en nuestras iglesias la convivencia sea tan especial que todos quieran estar aquí. Por eso, hermanos, la mayor demostración del poder del evangelio, la mayor demostración del poder del evangelio no es necesariamente lo que la iglesia dice. La mayor demostración del poder del evangelio no es simplemente salir por las calles a dar estudios bíblicos. No es lo que decimos. La mayor demostración del poder del evangelio viviendo en esta iglesia es cómo esta iglesia vive. No lo que dice. No lo que dice, sino cómo vive. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos hablando de los fariseos? ¿Cuántas veces hemos encontrado enunciados de Jesús hablando acerca de los fariseos? Enunciados que, por cierto, dejan muy mal parados a unos que pretendían tener la verdad como la pretendemos tener nosotros hoy día. Mire lo que dice San Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No dice
en esto conocerán todos que sois mis discípulos, no dice nada doctrinal. Habla del amor. El amor entre nosotros. El amor entre el pueblo. El amor entre nosotros. Sin embargo, ¿se están dando cuenta hacia dónde va esto? ¿Por qué será que los jóvenes no quieren quedarse, sino de lejitos? Hay una historia verídica de la Biblia que son dos historias realmente que vamos a mencionar a lo largo de este tema y que vamos a tratar de extraer de estas dos historias, de estos dos acontecimientos, lecciones prácticas para nuestra iglesia de Lakeland Fe Viviente. La primera historia de la cual les quiero hablar en esta hora tiene que ver con una amistad que se rompió, pero que por la gracia de Dios fue restaurada luego. Esa amistad, hermanos, era la de un hombre llamado Pablo, convertido por el Espíritu Santo. Antes era Saulo de Tarso y llegó con tanto celo que ahora Pablo quería predicar el evangelio al mundo entero y lo estaba haciendo. Entonces dice la escritura que salió de viaje. Usted puede encontrar esto en Hechos capítulo 15. Venga conmigo al capítulo 15 de Hechos. Hechos capítulo 15. Versículos 36 al 39. Vean ustedes lo que dice allí. Voy a hacer como algunos de ustedes dicen. El que lo tenga, diga amén. Dice allí: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé. Bernabé era su compañero de fórmula. Bernabé era su compañero ministerial. Bernabé era su compañero de viaje misionero. Y entonces Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y oye lo que dice el versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esa palabrita suena fuerte. ¿Qué pasó con ellos? Que se separaron el uno del otro. Entonces Bernabé, tomando a Marcos, Juan Marcos, navegó a Chipre. Y luego nosotros sabemos que Pablo tomó a Silas como compañero de viaje. Y hay cosas interesantísimas en esta historia que vamos a ir viendo poco a poco. Es cierto que Juan Marcos, que había acompañado a Bernabé y a Pablo en el viaje anterior, en el viaje misionero anterior, en Panfilia se les retiró porque ellos estaban su vida corría peligro. Ellos andaban en situaciones de peligro real. Y Juan Marcos era un muchacho, era un joven. Y finalmente él se fue de parte de ellos. Eso lo pueden encontrar en Hechos 13:13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, hermano, dice la hermana White en Hechos de los Apóstoles, en la página 138, lo siguiente, abro comillas, presta atención. Ellen White, hablando de esta separación, hablando de lo que había sucedido con Juan Marcos y Pablo y Bernabé, dice ella, abro comillas: esta deserción indujo a Pablo, oiga bien, estamos hablando de Pablo, para mí el verdadero sucesor de Judas. Para mí el verdadero sucesor de Judas no fue Matías. Para mí el verdadero sucesor de Judas fue Pablo, el gran apóstol de Jesús. Este gran hombre de Dios, dice ella, esta deserción indujo a Pablo a juzgar
¿A qué cosa, hermanos? Juzgar. ¿Y qué clase de juicio tuvo Pablo de Juan Marcos? Dice allí, desfavorablemente, un juicio desfavorable. Y aún añade ella, un juicio severo por un tiempo. A Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio. ¿Quién era el que no deseaba que abandonara el ministerio? Bernabé. Pablo lo echó. Porque Bernabé veía en él, en Marcos, cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Cierro comillas. ¿Cuántas veces, mis estimados hermanos, nos hemos sentido con la prerrogativa que nadie nos ha dado de juzgar a nuestro prójimo? Yo pregunto, ¿quién le dio al apóstol Pablo la autoridad y la prerrogativa de etiquetar a aquel hombre que empezaba en los caminos de Dios? Nosotros somos excelentes tratando de etiquetar. Y decimos a las primeras de cambio, este sí, este no. Pero ¿quién eres tú? Eres el Espíritu Santo. ¿Quién es el que define? ¿Quién es el que trabaja con la gente? Yo puedo ver al hermano Teo y digo, bueno, este hermano no, porque tiene barba, mejor no. Y saben que nosotros en la iglesia etiquetamos por cualquier banalidad. Cualquier banalidad es buena para juzgar, para decir, me parece. Y a Dios, ¿qué le interesa lo que a ti te parece? A Dios no le importa lo que a ti te parece, porque resulta que de lo débil de este mundo, Dios ha sacado baluartes. Yo soy uno de ellos. ¿Habrá algún débil que fue débil y que ahora es un siervo de Jesucristo? Entonces, ¿y si te hubiesen cerrado la puerta allá? La Biblia dice claramente, Jesús lo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Y si Jesús no echa fuera a nadie, por eso yo digo a nuestros hermanos que nos visitan de la iglesia de Plan City, hermano, aquí las puertas abiertas. Esta es su iglesia, totalmente. Así que mis hermanos, Pablo cayó en ese error, juzgó. Y saben, hermanos, aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos debían resolverse. Se suscitaron situaciones, pero debían resolverse. Los problemas tienen que resolverse. Los problemas no pueden quedar en stand-by. Los problemas no pueden quedar ahí como en el aire, porque se convierten en grandes desgracias. El apóstol, fíjense ustedes, el apóstol Pablo, él se destacó entre los demás discípulos porque él fue el pionero en predicar acerca de la gracia de Dios. Gracia de Dios que ahora se extendía no solamente a los judíos, sino gracia de Dios que ahora se extendía a quienes. Ay, hermano, ¿a quiénes se extendían? ¿Quién fue el pionero que fue más allá de los límites de Jerusalén a predicar de Jesús? Pablo. De hecho, a Pablo se le llama el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Los gentiles que habían sido proscritos, que habían sido juzgados, que habían sido etiquetados por los líderes judíos. Ahora Dios les decía a través de Pablo, ya no hay libre ni esclavo, ya no hay judío ni griego, ahora somos todos uno solo en Cristo Jesús. Pero estaba pasando un problema. El apóstol Pablo había predicado, ya había hecho sus viajes misioneros, sus iniciales viajes misioneros, y le había dicho a los gentiles, hay gracia para ti, hay gracia para ti, Cristo te ama. Y muchos lo creyeron, muchos lo aceptaron. Pero el discípulo que predicaba de la gracia, el discípulo que estaba predicando del favor, de la nueva oportunidad, le estaba negando la gracia y le estaba negando la nueva oportunidad. ¿A quién? A Juan Marcos. ¿Se dan cuenta, hermanos?
el gran discípulo estaba errando. Porque a él le fue dada palabra. El evangelio no es otra cosa sino el evangelio es las nuevas de salvación. El evangelio es buenas noticias. El evangelio, hermanos, es el mensaje que Dios nos dice, a través del cual nos dice que tenemos una nueva oportunidad en la persona de Jesús para ir al cielo. Pero Pablo no está manifestando esa gracia, ese favor a este hombre que quiere nacer como ministro del evangelio. Saben, una vez me pasó eso, yo lo recuerdo. A mí me tocó ejercer el liderazgo de la iglesia muy temprano. Yo me gradué en el 99, en el 2005 yo estaba en un departamento en la conferencia de Maracaibo. Y cuando estaba allí, luego que me tocó ser administrador de la iglesia, recuerdo un muchacho, yo tendría ya mis 7 años, 7, 8 años de ejercer. Y yo formaba parte pues de la comitiva ministerial que evaluaba a quién contratábamos, qué pastor contratábamos y quién no. Y yo recuerdo que vi algo en un muchacho que estaba saliendo nuevo de la universidad, que aspiraba a entrar al ministerio. Vi algo que no me agradó y que no estaba bien. Y saben, en mi inexperiencia, en mi falta de madurez espiritual, en mi falta de madurez como dirigente de Dios, de la iglesia, lo etiqueté. Y cuando llegamos a abordar el nombre de él para el eventual cargo, para la eventual oportunidad ministerial de este muchacho, yo, y lo digo ahora, pasado muchos años, con vergüenza, lo etiqueté. Pero ocurrió algo y en el camino Dios me cambió el pensamiento. Logré abrazar a este muchacho, lo contratamos. Y en estos días me contactó y me recordó. Es que eso me dio más vergüenza todavía. Ya han pasado más de 20 años, 17 por ahí años. Me dijo: pastor, ¿se acuerda cuando me dio aquel abrazo de bienvenida? Él no sabe que yo días antes me había opuesto a que lo contrataran, porque lo etiqueté. Somos muy fáciles para eso. Ahora el apóstol que predicaba de la gracia necesitaba también ejercer eso. El apóstol que predicaba del perdón necesitaba perdonar. Nosotros predicamos mucho de Jesús. Nosotros predicamos mucho de lo mismo, de la gracia, del perdón. Pero ¿ya perdonaste a tu familiar que te hizo daño? ¿Ya perdonaste al patrón que te hizo daño? ¿Al compañero de trabajo que te hizo daño? ¿Lo perdonaste? ¿Ya perdonaste al miembro de iglesia que aquí te hizo daño? ¿Ya perdonaste al líder, al pastor, al que sea que te ofendió, que te afectó, que te atropelló? ¿Perdonaste? Porque resulta ser que todos los días de tu vida tú eres objeto de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, tú amaneces siendo un muerto, un cadáver. Pero es por la gracia de Dios que te renueva cada día las fuerzas. Es la gracia de Dios la que te permite ver el sol nuevo de cada día. Es la gracia de Dios. Y entonces yo, teniendo y siendo un receptáculo, un recipiente de la gracia de Dios, ¿cuánta de esa gracia yo estoy aplicando a mis vecinos? ¿Se acuerdan por qué es que los jóvenes últimos de la última sociedad no quieren venir a la iglesia? ¿No será que hay ambientes hostiles a veces en nuestras iglesias? Bueno, finalmente nosotros sabemos que Pablo entendió. Pablo sí finalmente entendió. Y hay cartas, por lo menos en Colosenses y a Timoteo, en donde, no los voy a leer por razones de tiempo, pero Pablo le dice: metan a Juan Marcos porque me es útil al ministerio. Pero ¿saben cuándo dijo Pablo eso? Una de esas veces las dijo ya cuando estaba anciano. Ahora hay una particularidad que quiero mencionarles.
Cierto que Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol Pablo, de confianza. Y sí, Pablo lo recomendó al final de sus días a Timoteo. Se había quebrado la barrera que había entre ellos. Es cierto. Ahora todo había quedado atrás. Pablo ya pronto iba a ser sacrificado, pero él ahora había enmendado su error de hace años atrás. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Pablo? De Bernabé no se dice mucho más. De Pablo sí, por supuesto. Pero de Bernabé, no. Y eso a mí me deja una gran lección. Yo estoy seguro que Pablo y Bernabé se reconciliaron. Y escucha esto que te voy a decir. A veces las reconciliaciones no son suficientes. Oye esto bien, palabra de Dios. A veces las reconciliaciones no serán suficientes para restaurar una amistad que antes se tuvo. ¿Se entendió eso, verdad? Puede haber el perdón, puede haber la reconciliación, pero la amistad que una vez hubo, quizá jamás, al menos en esta tierra, se va a volver a recuperar. Y la razón, el ejemplo clásico que quiero mostrarles, Pablo y Bernabé. Ustedes rastrean la historia de Pablo. Él se asoció con Silas. Él iba recolectando y discipulando por donde iba. ¿Se arrepintió de su pecado con Juan Marcos? Claro que sí. Pero ese conflicto que hubo entre él y Bernabé, aunque se reconciliaron, no tengo duda, nunca más Pablo y Bernabé volvieron a asociarse como amigos y compañeros de viaje. Nunca más. Y yo quiero decirles y llamarles a la reflexión, hermanos. Porque si hay algo que nuestra alma anhela, necesita, y lo cual es difícil de conseguir, es hacer buenos amigos. Qué difícil es ser buenos amigos. Cuán difícil. Dice Facebook que yo tengo 5,000 amigos. Dice Facebook. Amigo. ¿Cuántos amigos tienes tú? Saben, una de las cosas que nosotros como pastores y esposa de pastores sufrimos, lo voy a decir aquí, es la falta de amigos. La falta de amigos. Vivimos rodeados de gente, pero nos hacen falta amigos. Por eso los jóvenes, ellos dicen, de lejitos, yo adoro mejor a Dios. Porque si hay algo que carece, de lo cual carecen nuestras iglesias, palabra de Dios. Y aquí nadie puede desmentirme, porque es palabra de Dios. Si hay algo de lo cual carecen nuestras iglesias, es de una sana amistad. Porque somos dominados, desgraciadamente dominados, por el juicio severo del cual habla la hermana White que tuvo Pablo hacia Juan Marcos. Muchos de los que hoy vienen a la iglesia en busca de amistad, en busca de sonrisa, en busca de abrazo, en busca de cariño, en busca de amor, cuando se bajan de ese carro y vienen caminando, ya empiezan a tratar de encartonarse porque dicen, tal vez yo doy un paso que a alguno no le gusta y de repente me rechacen. Y entonces terminamos todos entrando a la iglesia cuidando nuestras apariencias porque ¿qué dirá el pastor? Y eso nos convierte en algo
Honestamente, ¿en qué nos convierte eso? ¿En qué nos convierte eso, hermanos? Cuando tú vives una vida que no es la tuya realmente, en hipócritas. Que dije al principio, somos recipientes emocionales. Nos han maltratado los padres, los primos, los vecinos, los amigos, nos han humillado en la universidad. Yo fui humillado en la universidad, no en la adventista. Antes yo estudié ingeniería, así que ahí yo recibí humillación. Todo eso va aquí porque somos recipientes, porque somos vasos, por cierto, quebradizos. Por eso es necesario que caigamos en las manos del gran alfarero, Jesucristo, para que haga de nosotros vasos de honra, para que en nuestra vida se deposite el Espíritu Santo y empiecen los cambios necesarios. Qué triste, ¿verdad? Pablo y Bernabé pudieron hacer tanto juntos. Obviamente, Dios escribe derecho sobre nuestras líneas torcidas. Y eso el Espíritu Santo lo utilizó para que ahora Pablo tuviera un equipo evangelístico y Bernabé tuviera el de él. El Espíritu Santo utilizó eso. Pero inicialmente sería ese el plan de Dios, que hubiera división. ¿Cuántas de nuestras iglesias han nacido, han sido, yo no digo paridas, han sido abortadas? Porque hay un conflicto entre dos mandamases en la iglesia. Y esos mandamases entonces se enfrentan y el mandamás 1 tiene a su grupo atrás y el mandamás 2 tiene otro grupo atrás. Entonces todo está listo para la gran batalla, el Armagedón. Entonces viene el pastor y dice, hermanos, vamos a orar. ¿Sabe, hermano 1? La obra está creciendo mucho. ¿Por qué no nos vamos a abrir obra en otro lugar? Claro, estratégicamente para tratar de separar a estos dos mandamases. Plan de Dios. Ocurre mucho. Así que, reitero, no siempre el arrepentimiento, no siempre la reconciliación es suficiente para restablecer una amistad que antes fue. Yo te puedo perdonar, yo te puedo abrazar, pero tal vez nunca más será como fue. Es decir, hermanos, que nosotros podríamos perder para siempre amistades que pudieron ser soporte emocional para nuestra vida, soporte espiritual para nuestra vida por el resto de la vida, forever. Pero que y ya lo vamos a ver el por qué se da eso, por nuestro orgullo y todo lo demás, no somos capaces de abordar el problema como lo hizo o como lo hicieron Pablo, Bernabé, que aunque se reencontraron, nunca fue igual, nunca más. ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos líderes destrozados? ¿Cuántas familias llenas de resentimiento? Yo he visto, hermanos, hijos de líderes que desprecian la iglesia porque esa iglesia destruyó a sus padres. ¿Por qué tiene que ser así? Yo invito a esta iglesia a que no forme parte de ese grupo de congregaciones religiosas que en vez de hacer el bien hacen el mal. Porque créanme, hay iglesias que hacen el mal, no hacen el bien. Hay otro ejemplo, hermanos. Tiempo se me está agotando, pero hay almuerzo. Y este es el día del Señor. Yo no voy a abusar de su tiempo. Si usted necesita irse, hágalo, no hay problema. Yo no me pongo bravo. Estamos hablando de la gracia, ¿verdad? El que quiera irse, tenga algo que hacer, siéntase libre. Pero yo voy a terminar este tema. El otro ejemplo bíblico que tiene que ver con esto y también ocupa a Pablo, lo encontramos en la carta a Filemón. Pueden buscar Filemón. Filemón lo que tiene son 25 versículos.
no tiene capítulos, una carta pequeña, escrita por el apóstol Pablo. Filemón. La carta a Filemón. Todo indica que esta carta tuvo como copartícipe de su autoría, aunque es de Pablo, a Timoteo, que estaba bien ligado en la obra sucesoria de Pablo a la hora de este morir. ¿Qué es lo que es la carta a Filemón? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de hacer en esta carta? Bueno, miren, hermanos, voy a darle un breve background de lo que estaba sucediendo allí. Pablo estaba encarcelado en Roma. Ya eran sus últimos días. Pablo sabemos que no salió vivo de Roma, aunque él aquí en la carta le dice a Filemón: prepárame hospedaje. Los que lean toda la carta lo van a ver. Pablo le dice: prepárame hospedaje, porque creo que por causa de tus oraciones yo voy a ser concedido, es decir, absuelto de la cárcel. No, no fue así. Dios tenía otro plan. Así que Pablo conoció allí en la cárcel a un esclavo que estaba huyendo de su amo. Este Pablo encontró, porque miren, el mundo es pequeño, hermanos, se los digo. Uno cree que las cosas que tú haces aquí no tienen incidencia allá. Error. Este es un mundo pequeño, y si no usted vea los mapas o lo que son las figuras y las mediciones de este universo, somos bien pequeñitos aquí. Y todo aquí se sabe. Entonces Pablo, que estaba preso, allí conoció un esclavo llamado Onésimo. ¿Se acuerdan de Onésimo? ¿Lo han estudiado alguna vez? ¿Qué era Onésimo? Esclavo. Pero no era un esclavo normal, estaba fugitivo. ¿Estaba huyendo de quién? De su amo. Estaba huyendo de Filemón. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? ¿Cómo se llama la carta? Filemón. Entonces Pablo le estaba escribiendo al amo de Onésimo, que era Filemón. Así que, estando allí, en las conversaciones con Onésimo, Pablo se dio cuenta, entendió, comprendió que él conocía de primera mano, conocía personalmente al amo de este hombre. Ellos están hablando y de repente entonces sale a la conversación y Pablo le dice: hombre, pero ¿Filemón es tu amo? Sí, apóstol, sí, Filemón. Pero yo conozco a Filemón. ¿Y por qué Pablo conocía a Filemón? Porque Filemón, oye lo que voy a decir, Filemón era un líder, era el líder principal de la iglesia cristiana en Colosas. Yo tuve el privilegio de estar por esa zona de Colosas. Son unas montañas rocosas. Abajo, más abajo está la Odisea. Son vecinos de la Odisea. Te podrás imaginar. Así que cuando tú lees los versículos 1 al 25, que es toda la carta a Filemón, te das cuenta que la carta, la epístola a Filemón, es un llamado personal del apóstol Pablo a su amigo. ¿A su amigo quién? Filemón, para restaurar su relación con su antiguo esclavo, actual fugitivo. ¿Qué edad tenía Pablo para ese entonces? Él lo dice en la misma carta. Cuando tú lo lees, la lees, te das cuenta de que Pablo dice: yo, Pablo, anciano ya. Yo, Pablo, anciano ya. Ya no era el mismo Pablo que le había negado la gracia a Juan Marcos. Ahora era un Pablo que creía, no solamente creía en palabras, sino en hechos, acerca del perdón verdadero entre los cristianos, acerca de la verdadera reivindicación, acerca del amor verdadero en la iglesia. Yo, permítanme decírselos, siempre he dicho que una iglesia
que no predique acerca del amor jamás lo va a vivir. Y si no lo vive, ¿qué resultado habrá? Primero a los Corintios 13, ustedes lo han leído. Saben, hermanos, para el apóstol Pablo, evidentemente las relaciones interpersonales eran importantes. Apreciaba las relaciones. El apóstol Pablo sabía que las relaciones rotas son perjudiciales para el crecimiento de la iglesia. Ya él lo había vivido. ¿Con quién? ¿Con quién dijimos? ¿Con quién? Con Bernabé. Ahora Pablo, como no dejaba de pensar en el crecimiento sostenido de la iglesia cristiana, él está diciendo: hey, ven acá, este Onésimo está siendo perseguido por su amo. Filemón está persiguiendo a Onésimo. Filemón está dispuesto a hacerle daño a Onésimo. Pero ven acá, entonces, como dicen los dominicanos, pero ven acá. ¿Cómo es esto? Si fuera Pepito Grajales, un mundano, no hay problema. Pero resulta que Filemón es nuestro líder cristiano en Colosas. Así que a Filemón, y yo voy a decir esto categóricamente, líderes de esta iglesia, Pablo lo pensó así: a Filemón le está prohibido llevársela mal con la gente. Líderes de esta iglesia, a usted el cielo le prohíbe tratar mal a los demás. A usted el cielo le prohíbe faltarle el respeto a una ovejita de Dios. Le está prohibido terminantemente. Y si usted lo hace, dice el Señor que cuando Él esté suspendido en las nubes, Él va a decir: por cuanto a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste, papá. Entonces hágase a la izquierdita, por favor, que me voy a llevar a los de la derechita. Allí estará el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Así que, hermanos, para seguir, si albergaba amargura hacia Onésimo, esta teñiría su testimonio cristiano y dañaría la obra en aquel lugar. Y hay versículos que les quiero leer solamente, no todos, pero del 8 al 20, vamos a leer Filemón del 8 al 20, para que ustedes vean la forma en la que el apóstol Pablo habla. Es poderoso. Y recuerden que ya el apóstol Pablo está viejo. Dice allí, versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, está hablándole Pablo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, como dice allí, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, ¿cómo dice Pablo? Te ruego, ¿qué? ¿Por quién? Por mi hijo. ¿Cuándo Pablo engendró a Onésimo? ¿Cuándo lo engendró? Él lo dice. Sí, él lo dice allí. Mira lo que dice. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pero hay que saberlo entender. Es un hijo espiritual. Lo halló en la cárcel. Lo llevó a Jesucristo. Es un hijo espiritual. Entonces, el cual en otro tiempo, mira lo que le dice, en cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, y mira la fraseología que emplea el apóstol Pablo, el ponernos en el lugar del que está siendo maltratado, el poner el pecho sobre aquellos que están siendo perseguidos, es de Dios. Entonces Pablo le dice: recíbelo como a quién, como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y mira lo que dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre,
no ya como esclavo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como quien debía Filemón recibir a Onésimo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y mira lo que dice: así que si me tienes por compañero, si realmente tú dices que eres mi compañero y mi amigo, Filemón, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, esto es supremo. Mira, esto que dice el apóstol Pablo a continuación es un tipo de Jesucristo. O sea, una acción que prefiguraba, aunque ya había pasado, evocaba lo que Jesús hace e hizo por nosotros. Pablo le dice a Filemón, versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo la pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Pablo sabía que el destino de Onésimo iba a estar oscuro. Un esclavo ya de por sí, pero además fugitivo, tenía la muerte pintada en la frente. Pero Pablo sabía que si Filemón le recibía ya no como esclavo y le recibía como su propio hermano, Onésimo iba a estar exonerado de la muerte, de la pobreza y de la escasez, y que se iba a convertir Onésimo en un compañero de batalla espiritual del mismo Filemón, del que antes fue su amo, ahora iba a ser su compañero cristiano para predicar el evangelio. ¿De dónde vienes tú? De la esclavitud del pecado. ¿Y dónde estamos hoy? Siendo compañeros y copartícipes predicando el evangelio de Jesús, porque Jesús nos ha recibido no como esclavos, sino que nos ha recibido como hermanos y como hijos. ¿Acaso eso no es maravilloso, hermanos? Totalmente maravilloso. La restauración, hermanos, de una relación rota podría marcar dramáticamente una vida. Pablo fue tan ferviente, tan firme en su deseo de reconciliación entre ellos, que estuvo dispuesto, hermanos, a pagar la deuda. Permítame unos minuticos más y terminamos. Porque esto que voy a decir muchas veces se ha convertido, en vez de una bendición para la iglesia, en una maldición. Es rudo lo que estoy diciendo, pero es que eso es la realidad. Miren esto. Están los dones espirituales. Los dones espirituales son dados a todos los creyentes para que participen de la misión de Cristo o de la misión de la iglesia que Cristo nos ha dado. Esos son los dones espirituales. Ahora, el problema es cómo interpretamos. El problema no es el don, por supuesto que no. El problema es cómo asimilamos, cómo vivimos, cómo ejecutamos, cómo interpretamos los dones del Espíritu Santo. Así que hay principios vitales que se manifiestan a través del Espíritu Santo para mantener la unidad de la iglesia. Porque probado está, Dios no va a venir a buscar un pueblo dividido. Dios va a venir a buscar un solo pueblo a esta tierra. Eso está claro en la Biblia. Es que un pueblo dividido no puede recibir al Espíritu Santo. Un pueblo dividido no puede estar entre los que han de ir al cielo. Nosotros tenemos una sagrada obligación, por cierto, un privilegio, y es la de la unidad en medio de la diversidad. Porque ustedes piensan diferente a mí, pero igual yo te respeto, tú me respetas y nos abrazamos porque hay un solo Cristo para nosotros.
Los dones espirituales fueron dados para que cada quien hiciera su parte. El dedito hiciera lo propio. La oreja recolectara y filtrara el sonido que va al oído. El oído interno, su proceso. El oído medio también. Los ojos en su esfera. Las manos haciendo lo propio. Los pies con lo suyo. Cada quien haciendo lo propio a través de los dones del Espíritu Santo. Y si cada quien hace lo que el Espíritu Santo le ha pedido en la iglesia y lo hace sin ver al vecino, sino concentrado en Jesús, la iglesia va a estar unida. Pero si la mano derecha está viendo a ver si la mano izquierda hace su trabajo, porque él es el policía de la mano izquierda, ¿quién te constituyó mano derecha en policía de la mano izquierda? Nadie lo constituyó. Pero así somos. Estamos en la iglesia. Decía mi abuelita, es que el ojo, hijo, el ojo ves para afuera. Usted tiene que asegurarse de que el don o los dones que le fueron impartidos a usted los esté gestionando para la honra y gloria del Señor. Usted no tiene que ver con los demás. Dedíquese a lo suyo. Dios lo puso al sonido. Dedíquese al sonido. Haga que ese sonido sea especial. Haga que ese sonido sea inmaculado. Haga que esos micrófonos funcionen a la perfección. Sí, Dios lo puso a limpiar la iglesia. Que esta iglesia sea reluciente. Aunque no tenemos un templo como quisiéramos tener, pero que haya limpieza. Usted lo hace para el Señor. El don que Dios le dio, practíquelo con devoción. Cada uno haciendo lo que le corresponde hacer. Y eso estará bien. Hay algo, hermanos. Uno de los principios para mantener la unidad de la iglesia es que, téngalo en cuenta, anótelo si quiere. Dios nos llama a cooperar, nunca a competir. Dios nos llama a cooperar, nunca a competir. Yo estoy total, y quiero que lo sepa la nueva junta de iglesia, estoy absolutamente en contra y bíblicamente tengo el soporte de las competencias en la iglesia. Y hay un departamento que no en esta iglesia solamente, sino en todas las iglesias. Yo trabajé con jóvenes desde el año 2005 como director de jóvenes de conferencia y luego en la Unión. Y vi eso y lo ataqué. No lo pude quitar. Y yo quisiera que mis pequeñas iglesias, que ahora con las cuales trabajo, piensen en esto. Hermanos, cuando nosotros en la sociedad de jóvenes hacemos los juegos bíblicos, ¿qué es lo que hacemos? Competencias. Y yo he escuchado mucho la palabra, bueno, al final del juego bíblico, estos son los ganadores y estos son los ¿qué? Perdedores. Y resulta que bíblicamente la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. La palabra perdedor no aplica para el cristiano. Usted puede tener juegos bíblicos, pero nunca en competencia. Porque aquí no venimos a competir, ni la sociedad de jóvenes, ni la escuela sabática, ni departamento contra departamento a ver quién hace más. Aquí no venimos a competir, aquí venimos a cooperar. Cada quien en su esfera, cada quien en su área de trabajo asignada por el Espíritu Santo. No te metas en lo que no te han llamado. Ubícate en donde tienes que estar y no te salgas de allí. Eso sí, hazlo bien, porque es para Dios. Porque es para Dios. Aquí hay otro principio para mantener la unidad de la iglesia en base a los dones espirituales. No hay dones mayores, tampoco hay dones menores. Algunos dicen, mi don es tremendo, yo soy el gran don de esta iglesia porque tengo el don más grande. Yo pudiera decir, yo soy el pastor, no me llamen pastor, yo soy don Pastor Emilio. Don Pastor. Y algunos se ofenden porque no le llaman don pastor, porque piensan algunos que tienen el don más fuerte de la iglesia, el más indispensable don de la iglesia. No, hermanito, no, hermanita querida. No hay dones mayores, no hay dones menores, porque todos los dones proceden del mismo Espíritu de Dios. Todos proceden del mismo Espíritu de Dios. Todos son necesarios en la iglesia,
pero nadie es indispensable. ¿Saben? El día que a mí me cambien de aquí, esta iglesia va a caminar, y a lo mejor el pastor que venga va a hacer un mejor trabajo que yo, y seguro que así va a ser. Pero tú, como dirigente local, tengas el cargo que tengas, cree lo mismo que yo creo. Contigo o sin ti, la iglesia camina, porque el que mueve a la iglesia es el Espíritu de Dios. No la mueves tú. Tú puedes irte de vacaciones y quédate de vacaciones, y la iglesia va a seguir adelante. La iglesia es del Señor Jesucristo, y no nos podemos olvidar de eso. Si hay algo que tenemos que tener presente, es que esta iglesia le pertenece a Jesús, porque el único que subió a una cruz y dio su vida por esta iglesia fue Jesús. Y algunos nos creemos propietarios. Hay pastores que se creen propietarios. No son propietarios. Hay ancianos que se creen propietarios. No son propietarios. Hay tesoreros que se creen propietarios del dinero de la iglesia. No son propietarios. Y no estoy hablando de nadie aquí, por cierto. Estoy hablando en términos generales. El único propietario, hermanos queridos, de todo esto, y especialmente de ustedes y de mí, es Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesús. Nadie más. Así que no hay que hacer comparaciones. Ahora, cuando tú te crees más, te paralizas espiritualmente. Cuando te crees menos que otros porque te empiezas a comparar, te paralizas espiritualmente. Tú no eres ni más ni menos. Tú eres un hijo, una hija, un siervo o una sierva de Dios que está aquí para rendirse a sus pies. Es todo. Es todo. Yo quiero hacer dos preguntas. Ya voy en la recta final. Ya. Dos preguntas que quiero hacerles, y que estas dos preguntas salen no para que usted las responda, porque nadie lo va a hacer, pero estoy seguro que estas dos preguntas van a encontrar eco en el fondo de tu alma como encuentran en la mía. Escucha esta primera pregunta. Presta atención y te ruego en el nombre de Jesús que a lo interno de tu alma, por tu vida, por tu salvación, por la salvación de tu alma, respondas para ti mismo estas dos preguntas con toda la honestidad del alma, porque de no hacerlo tu vida va a correr peligro. Es posible que estas dos preguntas te lleven a una reflexión que salve tu alma. Solo Dios sabe. La primera pregunta es: ¿recuerdas a alguien? Esta es dura. ¿Recuerdas a alguien cuyos dones en el ministerio, cuyos dones en la iglesia te hayan dado celos? ¿Se entendió la pregunta, hermanos? ¿Recuerdas a alguien en tu vida, pasada o presente, que los dones que otro ser humano cerca de ti tiene te hayan producido celos? Para reflexionar. ¿Qué pasaría si alguien llega a esta iglesia y todos ven que tiene mejores cualidades para ocupar tu cargo y te quitan? Como eres un siervo de Dios, como eres una sierva de Dios, le darás la gloria a Jesucristo. Y va la segunda pregunta. Usted no tiene que responderme a mí. Y antes de decir, no, eso no es conmigo, analícese, yo lo estoy haciendo. Porque a nivel pastoral, ¿saben? Del distrito donde vengo, yo en mis 5 años allí, tuve 4 pastores que llegaron a ser parte del territorio. Y les voy a dar un secreto. ¿Saben dónde hay lamentablemente celos ministeriales? En el pastorado.
Eso es verdad. Y esos pastores, mi esposa es testigo y no me dejará mentir, fueron abrazados por nosotros como familia y ubicados en partes estratégicas, y la obra que estos compañeros hicieron fue maravillosa. Hubo un puertorriqueño, un salvadoreño, un mexicano y otro dominicano, y un dominicano. Fueron bendición, me aportaron, apoyaron. Celo, ¿por qué celo? Y saben ustedes que el celo puede venir cuando yo mismo me considero inferior. La otra pregunta es: ¿con qué frecuencia te has sentido orgulloso de tus dones en comparación con los de los demás? ¿Con qué frecuencia has mostrado que tú sí eres importante? ¿Con qué frecuencia tú lo has hecho? Dejas ver de que tú eres indispensable. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, adquirir las actitudes desinteresadas necesarias para mantener nuestra unidad en Cristo? Y finalmente, ¿cómo lograr la restauración en la iglesia? Estos últimos 10 minutos le pido a Dios sean sublimes, porque en la reflexión de estos últimos 10 minutos podría estar la vida o la muerte espiritual de esta iglesia. Jesús dejó muy claro la forma en la que se deberían dirimir, enfrentar, abordar los problemas eclesiásticos que siempre han existido. Y es un texto archiconocido, Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18, hermanos? Versículos 15 al 17 dice, Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues no tenle por gentil y publicano. Estas son palabras de Jesús. Y lo que está diciendo Jesús aquí es un consejo para mantener los conflictos interpersonales dentro de la iglesia en el paraguas de un grupo reducido de personas. ¿Cómo así? Si te das cuenta, en las 3 pasos para dirimir un conflicto en la iglesia, Jesús dice que se arreglen entre ellos. Su intención es que las 2 personas involucradas resuelvan el problema entre sí. Saben, hermanos, a medida que aumenta el número de personas involucradas en un conflicto entre 2 personas, se pueden generar más contiendas y la comunión de la iglesia se va a ver afectada. La gente entonces empieza a tomar partido cuando esos 2 no son capaces de resolver como Jesús manda su problema. Eso es como una bola de nieve, y entonces los demás se van a ver involucrados. Unos van a tomar partido de un lado y otros van a tomar partido del otro lado. Entonces la bola de nieve se va haciendo grande de este lado y la otra bola de nieve se va haciendo grande del otro lado. Entonces todo está listo para la batalla. Y he visto con mis ojos, hermanos queridos, ver iglesias dividirse por causa del odio.
y de un problema no resuelto. Pero cuando los cristianos, mis queridos, intentan resolver sus diferencias en privado, sin estarle contando a los demás lo que te pasó con el hermano o con la hermana, sino tú directo con él, entonces el espíritu de amor cristiano y de comprensión mutua se manifiesta y entonces se crea un clima de reconciliación. El objetivo de Mateo 18, hermanos, es unir personas, no separarlas más. Yo quiero leer, con esto termino, dos citas del espíritu de profecía, hermana Elena G. de Guay, que hablan acerca de esto. Obreros Evangélicos, página 516. No permitan que el resentimiento madure. Y me llama la atención la palabra que ella utiliza para referirse al resentimiento cuando madura. Un resentimiento que madura se convierte, dice ella, ¿en qué, hermanos? Malignidad. ¿Qué es maligno cuando sale en el cuerpo? El cáncer. ¿Y el cáncer lleva a qué cosa? A la muerte. No dejen que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitan que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la de ustedes. Vayan a su hermano y háblenle del asunto con humildad y sinceridad. ¿Cuántos de los presentes hemos dejado que el resentimiento madure? Y esta última cita: cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en su alma, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una iota o tilde. Mensajes selectos, página 206, primer párrafo. Mis queridos, ¿se acuerdan de la pregunta que íbamos a tratar de responder? ¿Por qué la última generación dice que quieren y adoran a Dios, pero desde sus casas? ¿Por qué será que ya no quieren venir a la iglesia? La respuesta es porque muchas de nuestras iglesias se han llenado de resentimientos. Porque muchas de nuestras iglesias se han llenado de caciques que quieren mandar. Porque muchas de nuestras iglesias dejaron la humildad abandonada. Porque muchas de nuestras iglesias, en muchas de ellas, el amor de Cristo ya no está. ¿Qué le corresponde hacer a esta iglesia de Lakeland Fe Viviente? ¿Qué creen ustedes que nos corresponde hacer? Lo he dicho desde que llegué y hoy lo sostengo. Levantemos a Jesús. Invitemos a Jesús. Hablemos de Jesús. Enamorémonos de Jesús. Que Jesús sea nuestro huésped y entonces esta iglesia va a brillar. No con luz nuestra, sino con la luz de Jesucristo. Hermano, usted está donde Dios quiere que esté y hay lecciones que debemos aprender. Dejemos que Dios sea Dios. Vamos a cantar un himno hermoso. Y le voy a pedir a mi gente allá atrás en el sonido que lo reproduzcan y les voy a pedir que se coloquen de pie.
para que me acompañen, hermano. Porque muchos de nosotros hemos sufrido, hemos llorado lágrimas en momentos cuando pensamos que nadie nos ha entendido. Pero que el Señor nos bendiga en esta hora. Lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones similares. Traigamos el amor de Jesús a la iglesia, hermanos. Porque estar con Jesús, hermanos, es garantía de gozo. Tus lágrimas Él cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Jesús, hermanos, no hay nada que perder con Él. Que Jesús venga aquí a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Asegurémonos de eso. Pruebas siempre habrá y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está. Si hay alguien que quisiera venir conmigo acá en unidad a orar con la oración final, en un abrazo, y por qué no, y un abrazo cristiano, porque el Señor comprende nuestras lágrimas, comprende nuestro recorrido, por donde hemos tenido que pasar. El Señor conoce las luchas de esta iglesia. El Señor conoce el dolor, el Señor conoce el sufrimiento por el que hemos tenido que pasar. Pero la clave, mis amigos, es Jesús. El Señor Jesús es la clave para una iglesia de amor, para una iglesia amorosa, para una iglesia creciente, para una familia unida. La clave es Jesús. Solo el Señor Jesús. Llora Él, te ayudará a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Dios siempre comprende nuestras lágrimas, todas nuestras lágrimas, hayan sido por lo que hayan sido. Dios siempre comprende nuestras lágrimas. Nos ama con un amor que nosotros no entendemos. Pero si los discípulos pudieron hacer el cambio allá, trayendo a Jesús, hagámoslo nosotros aquí. Somos una familia bonita, hermanos. Dios nos ha unido con plan santo, con un plan divino. No nos ha unido para rivalidad, no nos ha unido para división, no nos ha reunido en el mismo lugar para comernos las costillas. No, Señor. Jesús nos ha unido aquí para ir juntos al cielo.
para consagrarnos a Él. ¿No es cierto, hermanos? Así que luchemos por la unidad en Cristo Jesús. Luchemos por esa unidad. Cuando alguien te venga y te diga algo de alguien, usted le va a decir, Mateo 18 dice tal cosa. Usted ya fue a hablar con él. No he ido a hablar. Entonces no soy yo instrumento del diablo. Chao. Y evitaste un problema, evitaste un conflicto. Porque así es que se arman los conflictos en la iglesia. El cuchicheo, el hablar del otro. No. Recuerda que cuando alguien viene a hablar de otro a ti y tú prestas tu oído, tú tendrás que responderle al Señor Jesús en el día final: por cuanto a uno de mis hijos más pequeños lo hiciste, ¿por qué no detuviste aquello? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué no cerraste tu oído y tu corazón? No. Dirígelos a la Biblia, dirígelos al mensaje santo. Y esta iglesia, hermanos, va a crecer. Si hay alguien que se ha sentido etiquetado acá, hermano, en el nombre de Cristo, la única etiqueta que tenemos es la de hijos de Dios. No hay más etiquetas. Somos todos hijos de Dios. Querido Dios, sé que me he prolongado en el tiempo con este tema. Si esto ha sido un factor negativo, te ofrezco perdón, te pido perdón. Sin embargo, Señor, este mensaje ha salido de tu parte para esta iglesia. Son miles las iglesias alrededor del mundo que están en grave situación espiritual porque la hermandad, porque el amor hermano, el fileo, no existe entre ellos. Nosotros no queremos que con nuestra pequeña iglesia sea así. Queremos traer a Jesús para que en nuestra iglesia haya un amor genuino, un amor de verdad, un amor proveniente del cielo, un amor que solidifica, un amor que edifica, un amor que construye, un amor que abraza, no que empuja, un amor que recibe, no que echa fuera, un amor de verdad, el amor de Jesús, que sea verdad entre nosotros. Y si hemos estado fallando, Señor, si hemos estado fallando en eso, te pedimos perdón. Sabes, Señor, yo antes, tú lo sabes, y ahora lo digo en público, a través de esta oración. Sabes que yo oré por este tema, yo oré antes de tenerlo. Y te dije, Señor, Padre, esto no tiene nada que ver con alguien en particular, pero tú has puesto en mí predicar este tema. Por favor, que nadie salga herido diciendo que el pastor me hirió con el tema. Sabes, Señor, yo te pedí que si alguien se sentía aludido, fuera porque el Espíritu Santo lo tocó y esa persona en santa humildad reconocería sus pecados. Yo espero que así haya sido, Señor. Que el espíritu de prepotencia, el espíritu de orgullo no esté aquí. Que huya, que se vaya el espíritu del orgullo y que aquí reine el espíritu de Jesús. Como lo dijo Pablo a los filipenses, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es, Señor. Bendice y colma de bendiciones a esta iglesia, a cada familia acá representada. Hemos venido acá como un receptáculo, como un recipiente lleno de ofensas, lleno de ultrajos, llenos de empujones, llenos de malos tratos desde niños, pero no más. Porque aquí estamos, Señor, los hijos del Rey. Estamos los herederos de la patria eterna. Y aquí debe prevalecer el amor, la aceptación. Aquí debe prevalecer la persona de Jesús. La persona de Jesús. Sé con nosotros. Bendícenos. Bendice la comidita que nuestros hermanos con tanto cariño han hecho. Bendice esa comida. Bendice nuestros cuerpos y las reuniones que vienen a continuación. Este es un día santo. Un día para ti, completo. Completo para ti. Gracias por todo, mi Dios. Y que se despierte en nosotros el más bonito sentido de amistad cristiana. Que yo no sea uno de esos tantos pastores que en sus iglesias no tienen amigos,
sino que nosotros como familia pastoral podamos ser amigos, pero también sentirnos que nos aprecian como amigos. Y esto que te pido para mi familia y para mí, que se haga eco en cada familia acá representada. Venimos a la iglesia ciertamente a encontrarnos con Jesús, pero si somos más honestos, también venimos a la iglesia a tener sanas y edificantes relaciones interpersonales. Que así sea, Señor, a partir de hoy lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.